no sé qué es peor, si el Temec o el UMSCAOS, no sé cómo lo pusieron en Estados Unidos, pero es el TLC-2. Ándale, les Eso hubieras es. dado esa propuesta, ¿tú Ese ves? es el TLC-2. Cuando estaba la propuesta en las redes, lo hubieras puesto No, tú. pues jamás le iban a poner así. Jamás le iban a poner Hubiera estado así. mejor. No, ya sé, pero nunca Estaba le iban a feo el poner así Temec. porque el TLC es el nombre ¿Es de lo de los, hoy? de los neoliberales. Sí, de los neoliberales. Por eso no le iban y a esos poner son así. de fúchila ya. Guácala. ¿Cómo estás, Engue? Buenos días. Buenos Muy buenos días. días, pues aquí ya comenzando este martes con mucha información respecto también a este famoso TEMEC, Tratado de México con Estados Unidos y Canadá, que esas son las siglas que tiene esta abreviatura. Como tú dices, bien comparto, espantosa, pero bueno. Horrible, pero Pero yo es no lo sé que hay. cuál es peor, el Temec o el USMCA, no sé Creo cómo que se el llama en Estados UMSCA, ¿no? Es así como extraño. Búscale, es como Sí, búscale. no. Pero bueno, es lo que TLC-2 hay. para los cuates. Es lo que hay, Temec. TLC-2. TLC renovado, TLC2, Ey. ¿no? Ajá. Pero hay una cosa que, por ejemplo, creo que hemos estado expulgando, sobre todo, es muy importante y se le va a complicar mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador el tema de la compra de medicamentos a bajo costo. Ujú. De por sí en México ya tenemos un severo problema de salud, Ujú. en donde la atención para diabetes está por los cielos, Sí, hombre. hipertensión arterial también. Además, la hepatitis C está creciendo muchísimo. Que hipertensión y diabetes son consecuencia de la obesidad. De la obesidad, por Sí. ejemplo, y que hoy tenemos a los niños pues más obesos del hombre. mundo, ¿no? Sí, hombre, ya hasta Estados Unidos le ganamos, fíjate. Está ya por ahí, ¿no? Y bueno, pues entonces en una de estas enmiendas, el pasado 27 de noviembre, justamente Estados Unidos, ahí pasó por debajo del agua y les dijo, miren ya, si quieren que yo lo apruebe, necesito que cambiemos de última hora esto. Entre ellas estaba modificar o aumentar de 10 a 12 años las patentes o el periodo de las patentes de la industria farmacéutica. Esto quiere decir que si tu medicamento tenía una patente de 10 años, aumentaba a 12 años. México las tiene regularmente de 5, pero la media entre que negociábamos y demás quedaba en 12. Canadá puso el grito en el cielo. En 12. En 12. O sea, de 5 a 12. De 5 a 12. No. Primero pasamos de 5 a 10 y Estados Unidos dijo, no me gusta, a 12. ¿Por qué? Porque lo que es la industria farmacéutica en Estados Unidos cabildearon y dijeron, pues no, como que no nos dan las cuentas y necesitamos que sea a 12 años. Wow. ¿Qué nos limita a nosotros? Pues comprar medicamentos de bajo costo que se produzcan en México, que habíamos tenido un boom importante en los últimos 7 años. Y, por ejemplo, esta medida pues favorece efectivamente a la industria farmacéutica de Estados Unidos, que aquí el 80% son de ese país, junto con Alemania, ¿no? Esto también, pues, ¿qué implica? Que México va a seguir vendiendo medicamentos caros. Para la compra en el sector público, más de 53 mil millones de pesos, que es lo que adquiere el gobierno en compra consolidada de medicamentos. El 8% son para este tipo de patentes, pues seguirá en aumento, Ali y Alma, porque finalmente pues no hay otra opción, ¿no? Los pacientes necesitan un medicamento para hepatitis C, para diabetes, para cáncer, O sea, tratamiento de cáncer. enfermarnos y atendernos de la salud nos va a costar más. Nos va a costar más. En México, a diferencia de América Latina, estamos pagando el 40% más por el costo de los medicamentos. A ver, nivel En lugar de general. que vaya El para medicamento X, el que me digas, aquí cuesta 40% más que en el resto de América Latina. En el resto de América Latina. ¿Por qué? Por Increíble. este tratado que tenemos de proteger. Al final a nosotros nos afecta. Y Entonces- aparte se hizo más del doble de tiempo que vamos a tener ese tratado. Y se 12 hizo de años. 10, exacto, de 10 a 12 años. De 5 a 2. Imagínate, por ejemplo, estaban esperando los pacientes de hepatitis C que este año terminaba ya la patente de un famoso medicamento que hace una farmacéutica estadounidense, pues van a esperar 2 años más. 2. 2 años más. Y eso va a implicar que pues algunos van a fallecer, ¿no? A ver, por supuesto es un cálculo, pero ese medicamento que dices, ¿cuánto hubiese bajado de precio una vez que se termina la patente? El tratamiento por 3 meses cuesta $110,000 y al menos A ver, ¿otra vez? para hepatitis C, Ajá. el tratamiento cuesta por 3 meses $110,000.
Guau. Es una locura, pero O sea, 2.250.000 pesos, más o menos. sí, que por ejemplo lo da a cuentagotas el gobierno de México a los pacientes que están o sea, que son aptos, Ajá. ¿no? Eso cuesta Por 3 meses. 3 meses. Para el de hepatitis. ¿Cuánto podría bajar? Ajá. Bajaría al menos 40%. O sea, digamos a 1 millón. Un millón. Un millón. Un Ujú. millón cacho, Ujú. ¿no? Cachito. Pero sería lo que nos permitiría atender a otros pacientes, claro. ¿no? Claro. Entonces, considerando que va en aumento, digo, este es un ejemplo, por ejemplo, de hepatitis C, pero tenemos otros La casos. gente con diabetes, que le cuesta tan caro los medicamentos, pues esperaban a lo mejor que bajara el 40% los medicamentos y no. O por ejemplo, tenemos también pacientes con cáncer que se les convirtió después de una complicación de hígado graso como consecuencia de la diabetes, ¿no? Ujú. Entonces, son pacientes que van a necesitar este tipo de ayuda y que no va a ser posible. La industria farmacéutica en México, los que producen genéricos, están molestos, Claro. pero también por el otro lado dicen, pues bueno, si no hay una forma de salvarlo, pues ya, ¿no? O sea, ya no se va a poder, por lo menos que nos sigan comprando la aspirina, el paracetamol, el Hijo, paliativo. Pues sí, pero finalmente sea, ustedes y nosotros somos los que seguimos pagando. De y vamos nada a nos seguir sirvió el pagando Temec, más. fíjate, para En, la salud. en ese sentido, no. O sea, ahora resulta que Salió el peor. problema no era la industria automotriz. El problema no era la industria siderúrgica. Tampoco era tanto el tema laboral, sino la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, y ellos cabildearon, básicamente son un grupo de 10 aproximadamente farmacéuticas. Y no hay opciones, es decir, No. ese medicamento lo produce un laboratorio de Estados Unidos y no hay otra opción en México. No hay otra opción porque ellos tienen la patente y no Ajá. la puede producir ni Alemania, competencia, ni ni nada. España, ni Nadie. más. Entonces, ¿para qué entra aquí en México? No. Qué mala noticia. Es un tema relevante, es una zancadilla para Andrés Manuel López Obrador. Totalmente. Ujú. Y es un tema que nos tiene Estados Unidos, creo que con el agua bajo el gallo. Sí, no. Híjole. No, hombre, no. La pregunta es, ¿lo sabrá el presidente? Y la salud es lo más ¿Estará importante. consciente de eso? Yo creo que lo sabe y desafortunadamente ya no pudo hacer nada porque llegó en un momento en que era imposible, ¿no? Bueno, Gracias. gracias, Engue. Pues muchas gracias. Gracias, híjole, Pues ya. a Una cuidarnos. Sí. Alguna buena noticia el próximo martes. Buena Gracias. noticia el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio se encuentra estable, ¿no? Ujú. Entonces parece que Es va lo a bueno. terminar Bien. A ver, Ok, bueno, gracias, gracias. Engue.